¿Qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es reunir la información de los nombres de las actividades, sus descripciones, quiénes son las predecesoras inmediatas de cada actividad y cuáles son los tiempos de ejecución de cada actividad. Para hacer entonces el método de la ruta crítica, el primer paso, que aquí está aquí en rojito, es dibujar la red de actividades del proyecto. A eso le hemos puesto 3 condiciones o 3 especificaciones. Primera, vamos a diagramar las actividades en los nodos. Los nodos son las bolitas y los arcos son las flechas. Entonces, en esta convención que vamos a usar, la actividad va a ir en la bolita. Segundo, para todo gráfico de proyecto vamos a incluir un nodo inicio y un nodo final. Tercero, si una actividad no tiene sucesoras, conecta con el final del proyecto. Bueno, y podríamos agregarle una similar a la 1.3 que dijera que si una actividad no tiene predecesoras, entonces su predecesora es inicio. ¿Sí? Vuelvo acá arriba. Entonces, miren cómo planteamos esto. Lo que hicimos fue armar el gráfico poniendo las actividades, aquí en este caso, como en el orden de aparición, asegurándonos de que los prerequisitos quedaran correctamente planteados. Actividad A no tiene predecesoras. Entonces, la predecesora es el inicio. Actividad B no tiene predecesora, su predecesora entonces es el inicio. Actividad C, la predecesora es A. Entonces pinto la actividad C aquí y la flecha indica que A es su predecesora. Actividad D, su predecesora es la B. Entonces pinto la actividad D aquí y con la flecha indico que la predecesora es B. Luego E, la predecesora es C. Entonces pinto a E por aquí y la flecha indica que la predecesora es C. Voy a la F, también me dice que la predecesora es C. La pinto por aquí y la flechita indica que C es predecesora de F. G, me dice que las predecesoras son D y E. Entonces yo pinto a G aquí abajo y conecto con flecha desde D, que es una predecesora, y desde E, que es la otra predecesora. Y ahí ya tengo la G correctamente diagramada. Sigue la actividad H y me dice que depende de F y de G. Entonces pinto la H aquí, llevo flecha desde G para mostrar que G es una predecesora y llevo una flecha desde F, para mostrar que F es predecesora de H. Fíjense que H no tiene sucesoras, o sea, nadie más depende de H. Entonces, yo lo que digo es que para que el proyecto se termine, pues H tiene que estar terminada y entonces conecto H con el final, siguiendo pues esta convención 1.3. Hasta allí vamos con la explicación de la construcción del dibujo. Luego, voy a calcular el tiempo más temprano en el que puedo iniciar la actividad para cada una de ellas y el tiempo más temprano en el que podría terminar la actividad para cada una de ellas. Yo las llamo ES, que es la sigla de Early Start, y EF, que es Earliest Finish. ¿Listo? La lógica que siempre se cumple, ojo, voy a marcar aquí esto es como una identidad, siempre se cumple. Para todas las actividades es cierto que su tiempo más temprano de terminación es igual al tiempo más temprano de inicio más el tiempo de duración de la actividad. Y aquí lo hicimos tomando como ejemplo a D. La siguiente cosa que estábamos haciendo era mirar que, por ejemplo, en el caso de la actividad G, yo tenía que poner mucha atención porque yo necesito saber cuándo es el momento más temprano en el que puedo arrancar G. Aquí ya estoy empezando tema nuevo que no habíamos discutido antes de la pausa que hicimos para conversar. Entonces esto ya es tema nuevo, entonces venga, voy a copiar este dibujo para usarlo más abajo. Copiar este dibujito. Y voy a traer, lo voy a pegar aquí. Ah, no me copió la bolita del inicio, no importa. Yo puedo poner una bolita de inicio de colorcito verde. Perfecto. Y yo voy a hacer acá una tablita. ¿Listo? En esta tablita que voy a hacer, vamos a ver si puedo mover esto un poquito aquí. Y aprovecho que el papel de este cuaderno es cuadriculado.
Y voy a decir lo siguiente entonces. Voy a decir. Voy a poner el nombre de la actividad. Voy a poner su ES y su EF. Y dejo espacio porque voy a poner otras cosas más allá en la tabla. ¿Listo? Una linecita. Listo. Y, a ver, dijimos que son 8 actividades. 2, 3, 4, 5, es que no las quiero hacer muy apeñuscadas, quiero que se pueda ver claramente. Vamos a ver si aquí me caben bien. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, I, H, y yo puedo bajar un poquito y allí ya se ve bien. Listo. Me creo una nueva página del cuaderno para usarlo ahorita. Bueno, muy bien. Entonces, vamos haciendo esto actividad por actividad y ahora vemos qué pasa cuando lleguemos. Fíjense que la G no tiene una predecesora, sino dos. Y lo mismo le pasa a la actividad H, que no tiene solo una predecesora, sino dos. Pero vamos a ir haciendo esto una por una. Entonces, ¿cuál es el momento más temprano en el que yo puedo iniciar la actividad A? Creo que Roger ya me ha soplado eso. El inicio, Cero, profe. el inicio. O sea, Cero, profe. cero, de acuerdo. Y el momento más temprano en el que yo puedo terminar A. En la etapa A. ¿Cuándo? La 2. Dos. Creo que alguien se lo llevó un tsunami. Empezó a llover, yo creo. Yo creo. Bueno, vamos con la B. Yo puedo iniciar la B en 0 y la podría terminar, lo más temprano sería en 3, ¿cierto? Sigo con la C. Ah, ojo. ¿Qué tengo que tener en cuenta con la C? ¿Cuándo es el momento más temprano en el que yo puedo iniciar la C? Cuando esté terminada, ¿quién? La actividad. La A. De acuerdo, entonces fíjense que yo tengo que venir a mirar este valor y este valor es el momento más temprano en el que yo podría iniciar C. ¿Sí ven la relación? Sí, profe. Vale. Y como la actividad C dura 2 unidades, entonces aquí lo más temprano que la puedo terminar es en 4. ¿Listo? Luego la D. Profe, perdón, allí usted está haciendo el análisis de C. Sí. El inicio temprano de C sería A, o sea, 2. Ajá. Y la EF, ahí teniendo en cuenta de que C tiene dos salidas, o dos sucesores, ¿cómo se dice? Dos sucesoras. Sucesoras, Ajá. ¿sí? Hay una que No. es F y otra que es E. Entonces, Sí. ¿cuál la de menor? No, todavía no. Porque Porque no entendió fíjate, que es desde la actividad hacia atrás. Las unidades de la actividad, la suma. bueno, calma a todos. Para saber cuándo es el momento más temprano en el que puedo tener terminada la actividad C, yo necesito saber dos cosas. Uno, ¿cuándo es el momento más temprano en que la inicio? Fíjense que la C para iniciar depende de la A. Entonces, el momento más temprano en que puedo iniciar C es cuando esté terminada la A, o sea, en 2. Y luego, para saber cuándo puedo terminar la C, le sumo a ese 2 la duración de la C. ¿Listo? Entonces, recuerden esa pequeña ecuación que vimos ahí arriba, que EF para todas las actividades es igual a ES más T, o sea, más la duración. ¿Sí? Eso es lo que aplicamos allí. Bueno, sigo con la actividad D. Vale, sigo con la actividad D. La actividad D la puedo iniciar una vez que termine la B. Y la B la puedo terminar en 3, ¿cierto? Entonces yo la D la puedo iniciar en 3. Y como la D dura 4, yo lo más temprano que la podría terminar sería en 7. ¿Lo ven ahí? Momento más temprano de inicio, 3. Y le sumo 4, que es la duración, ahí me da 7. Voy a la E. La E,
para poder iniciar la E, yo tengo que haber terminado la C. La C la puedo terminar en 4. Entonces, la E la podría empezar en 4. Y la E dura 4 unidades, o sea que 4 más 4, 8. Lo más temprano que yo podría tener la actividad E terminada sería en 8. Listo. Luego la F. Fíjense que yo puedo iniciar la F una vez que termine la C. La C termina en 4. Y la F dura 2, o sea que lo más temprano que yo podría terminar la F sería 4 más 2, 6. Vamos a la G. La G es donde se pone divertido el asunto, porque observen que para que la G, vamos a extraer un pedazo del diagrama para estudiarlo. 19. Miren este aquí. Este pedazo nos interesa mucho, ¿listo? Entonces, conceptualmente, yo puedo iniciar la actividad G cuando yo haya terminado las dos actividades que son sus predecesoras. Es decir, cuando yo haya terminado la actividad D y la actividad E, ¿cierto? Miremos ahora en la tabla que estamos escribiendo aquí, ¿cuándo puedo yo terminar la actividad D y la actividad E? La actividad D la puedo terminar en el momento 7. ¿Lo ven allí? Bueno, sí, señor. Supongo que sí. Listo. Y la actividad E la puedo terminar, lo más temprano que la puedo terminar es en el momento 8, en la unidad de tiempo 8. Entonces, ¿qué pasaría si yo tratara de empezar la actividad G en el momento 7? ¿Podría hacerlo? No, No, porque no ha terminado la actividad E. No, porque no he terminado la actividad E, ¿cierto? De acuerdo. sí. Entonces, fíjense que el tiempo que importa para G es cuando estén terminadas todas sus predecesoras, ¿sí? De Y. O sea que Así voy a pintar. la cadena, profesor. Repetime, porfa, que se cortó. Repetime. Algo así como la regla de la cadena, la velocidad final de la transmisión es tan rápida como el más lento de los elementos. Es algo así. Fíjate en esto. Vamos a pintar aquí que el tiempo... no, pero quiero lapicero más grueso. El tiempo más temprano del arranque de G es el máximo entre el tiempo más temprano de la finalización de D y el tiempo más temprano de la finalización de E. ¿Sí lo ven? Y estas son las predecesoras de G. ¿Sí? Esas dos son las predecesoras de G. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Miren, hagan de cuenta que yo fuera a hacer, ¿qué ejemplo de proyecto sencillito puedo poner? Hagan de cuenta que yo fuera a hacer la fiesta de graduación de un colegio, ¿cierto? Y que yo necesitara, que los dos elementos más importantes que yo necesito son que el salón esté disponible y que el grupo musical principal esté disponible. Entonces a mí me dicen, vea, yo le puedo garantizar que el salón después del 4 de junio ya está listo y el grupo musical va a estar disponible después del 30 de mayo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podría yo hacer la fiesta? Julio, lo termine todo. La podría hacer después del 4 de junio, cuando ya esté tanto disponible el grupo como disponible el salón. Entonces, eso es lo que yo acabo de pintar allí, ¿sí? El tiempo más temprano en el que yo puedo iniciar una determinada actividad es el máximo del tiempo más temprano en el que puedo terminar alguna de sus predecesoras. Fíjense que esa regla yo la puedo aplicar en general. Lo que pasa es que en este problema, las únicas que tienen dos predecesoras son la G y la H. ¿Listo hasta allí? Bueno, entonces, fíjense, entre 7 y 8, el máximo está en 8, o sea que yo podría empezar la actividad G en 8.
Y si la actividad G dura 4 unidades, yo la podría terminar en 12. Listo. Y, bueno, ¿saben qué? ¿Saben en qué he fallado? No he puesto aquí al final el nodo final. Y ahora vamos a ver por qué eso le facilita la vida a uno. Entonces, yo voy a poner allí como si fuera una actividad más el nodo final. ¿Listo? Que ya sabemos que toma 0 unidades de tiempo. Bueno, para la H, entonces, para la H, fíjense que la H depende de la F y la G. Entonces, la H podría empezar cuando la F y la G ambas estén terminadas. O sea que en este caso va a ser 12. Miren que puedo aplicar esta fórmula del máximo entre 6 y 12, pues es 12. Y la H dura 2 unidades, o sea que yo puedo terminar la H en 14. ¿Listo? O sea que la final, como depende de la H, la puedo iniciar en 14 y la puedo terminar en 14 porque ella toma tiempo 0. Eso ya lo habíamos dicho antes. Este inicio toma tiempo 0 y final toma tiempo 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto que tenemos hasta allí ya tiene los momentos más tempranos del inicio de las actividades y de la terminación de las actividades. ¿Listo? Y si ustedes se fijaron, obviamente, estos EF y ES los hago, los encuentro y los calculo moviéndome de izquierda a derecha. Simplemente porque en nuestro sistema de escritura uno comienza a escribir a la izquierda y termina de escribir a la derecha. Yo realmente debería decir que esta forma de recorrer el diagrama la estamos haciendo de inicio del proyecto hacia el final del proyecto. ¿Listo? Bueno, luego de esto, paso número 3. El paso número 3. Profe, ¿puede mostrarme cómo terminó el cuadro donde dice final? 14, 14. Sí, Un momento, 14, 14. Ok, listo. Ese sería el final, 14. Cuando llegamos Sí. al final con 14. Sí. Vale. Bueno. Entonces, 3 es calcular LF y LS para cada actividad. Listo. Entonces, vamos con las definiciones. LF. Esto es latest finish. O sea, finalización tardía. Mira, qué pena con ustedes, pero la letra ahí me quedó horrible, ¿no? No puedo vivir así. Voy a escribir esto de nuevo, a ver si me queda más bonito. Finalización tardía. Eso es mejor. Bueno, pero ojo, esto tiene una explicación que es la que a mí me parece importante recordar. Entonces la voy a poner aquí. Es ¿qué tan tarde se puede? Ay, por Dios. Terminar una actividad y esta es la clave. Sin que se atrase el proyecto.
Porque, observen, nosotros allá arriba ya calculamos cuándo es lo más temprano que yo puedo terminar todo el proyecto. Entonces, no resultaría lógico que pudiendo terminarlo en 14, fuéramos a hacer alguna actividad en un momento que nos hiciera atrasar la terminación del proyecto más allá de 14. ¿Sí ven la lógica del asunto? Profe, una pregunta. Sí. Haciendo el análisis que se está haciendo con los ejercicios que usted está planteando, entonces se supone que el cronograma, si entiendo, el cronograma no precisamente termina en 14, sino que digamos que termina en 20, sino que yo al aplicar este método estoy diciendo que en 14 es el momento de terminar más temprano. ¿Sí? No, todavía no hemos llegado hasta allá. Oh, ya. Yo lo que entendí, profe, es que ya identificamos muy bien todas las actividades, todos los nodos, Sí. y identificamos que al llegar al final son 14. Ajá. ¿Sí? Es decir, el camino más tardío son 14. Sí, de acuerdo. Eso es. Del final hacia el principio. Listo. Y entonces, el otro dato que necesito encontrar es el LS, que es el Late Start. El Late Start es el inicio tardío. O sea, esto sería, voy a poner muy bien aquí abajo. Esto sería decir que tan tarde se puede iniciar la actividad y miren esto que se repite sin que se atrase el proyecto. ¿Qué tan tarde se puede iniciar la actividad sin que se atrase el proyecto? Fíjense que aquí atrás en los ES y EF yo tenía que EF era igual a ES más T. Es decir, el cálculo mío era del inicio hacia el final. O sea, yo lo más temprano que puedo terminar una actividad es lo más temprano que la inicie más la duración de la actividad. Como ahora estoy haciendo el análisis del final hacia el principio, entonces mi relación va a ser un poco diferente. Ahora yo voy a decir que LS es igual a LF menos T. Yo voy a encontrar primero qué tan tarde puedo terminar una determinada actividad y luego de eso le resto la duración de la actividad para poder encontrar qué tan tarde la puedo iniciar. Oigan la ambulancia, les decía yo. Y no ha pasado. Madre mía. Bueno, entonces voy a traer esta tabla, ¿cierto? Para que continuemos llenándola allí abajito. Voy a traer todo esto. Bueno, no es todo esto. A ver. Esto, hoy. Ya entendí. Ya, claro. Ahora sí. Listo. Entonces, sigo acá.
Ahora me interesa entonces LS y LF. Y lo voy a hacer, como decíamos, del final hacia el inicio. ¿Listo? Entonces, no importa. Entonces, fíjense. El final, pues claramente el final tiene que empezar y terminar en 14, porque si no, el proyecto se atrasa. Pero ahí ya empiezo a regresar. Para que el proyecto, para que el final pueda, entre comillas, iniciar en 14, yo necesito haber terminado la H a más tardar en 14. O sea que fíjense que la conexión aquí es así. Y para poder terminar la H en 14, ¿en qué momento debo haber iniciado la H? La H dura 2, ¿cierto? Entonces, 14 menos 2. Si yo no inicio la H en 12, no la voy a terminar a tiempo, ¿ya? Y luego miro cuáles son las predecesoras de la H. Entonces, fíjense en esto. Voy a pintar otra vez esto aquí. Lo más tarde que puede terminar la G es lo más temprano que debe empezar la H, ¿sí? Si la G no está terminada, fíjense, en 12, la H se va a atrasar. Yo necesito que la G esté terminada en 12, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, yo aquí me movía siempre, del ES pasaba al EF. Ahora me estoy moviendo al revés, ¿sí? De cuándo es el momento más tardío en el que debe iniciar H, de ahí yo encuentro, o sea, es el mismo momento más tardío en el que G debe estar terminada. O sea, que voy a pintar aquí el 12. Para que G pueda estar terminada en 12, ¿cuándo tiene que haber empezado? G dura 4, ¿cierto? O sea que ¿cuándo debe empezar G para estar terminada a tiempo en 12? En 8. Listo. Ahora miremos. Profe, qué pena, es tan amable y me repite que es que le estoy echando mente todavía para llegar de H a G y no logro llegar de 14 a 12. Pensaría que era 10. Pero vamos a arrancar. Dice, para que el proyecto esté terminado a tiempo, pues como el final es un nodo que no ocupa tiempo, yo tengo aquí 14, 14, ¿cierto? Listo. Entonces ahora miremos cómo va regresando uno. Para que el nodo final esté listo, entre comillas, para empezar en 14, yo debería haber terminado la actividad H en 14. Míralo aquí. Y para poder terminar la actividad H en 14, la debo empezar a más tardar en 14 menos 2, o sea que aquí llego a 12. Bien hasta allí, ¿cierto? Muchas gracias, profe. Sí, es el tiempo en que dura en ejecutarse H, que es 2. No tendría que mirar G, pues. En este momento solo miro H, ¿sí? La relación entre la columna de LF y LS es que yo de LF resto el tiempo de duración para saber cuándo he tenido que empezar la actividad. Lo más tarde. Esa era la inquietud, profe. Muchas gracias. Vale. Entonces vuelvo acá. Lo más tarde que debe estar terminada G es lo más temprano que debe iniciar H. Lo más tarde que debe iniciar H, o sea, 12. Y G dura 4 unidades de tiempo, 12 menos 4, 8. O sea que si G no empieza en 8, no va a alcanzar a terminar en 12. Y si no termina en 12, H no va a empezar a tiempo. O sea que si G no la empiezo en 8, el proyecto se me atrasa. Sigo. F. Fíjense que la F tiene que estar terminada para que la H pueda arrancar. La H tiene que arrancar a más tardar en 12. Entonces la F tiene que estar terminada a más tardar en 12. Y la F dura 2 unidades de tiempo. O sea que lo más tarde que yo podría arrancar la F sería en 12 menos 2, 10. ¿Listo? Y ya voy haciendo, ya hice la H, la G, la F. Vamos ahora a hacer la E. Entonces fíjense en la E. La E tiene que estar terminada a tiempo para que la G pueda empezar a tiempo.
La G necesita arrancar en 8, entonces la E tendría que estar terminada en 8. Y la E dura 4 unidades de tiempo. Entonces yo me devuelvo 8 menos 4 y me da 4. O sea que si la actividad E no inicia en 4, el proyecto se atrasa. ¿Listo? Voy a mirar la D. Entonces fíjense que la D tiene que estar terminada para que la G pueda iniciar. La G tiene que iniciar en 8, entonces la D tiene que terminarse en 8. Y la D, toma 4 unidades de tiempo. Entonces 8 menos 4, 4. Esto lo que quiere decir es que si la actividad D no inicia en 4, el proyecto se va a atrasar. ¿Listo? Continúo hacia atrás. Ahora la C. Ah, la C es donde hay algo interesante aquí. Vamos a copiar ese pedazo, como hicimos ahorita con la otra que queríamos estudiar aparte. Saco aquí y la agrando un poquito. Bueno, entonces fíjense en esto. La C tiene que estar terminada para que yo pueda arrancar a tiempo la F. Y la C también tiene que estar terminada para que yo pueda arrancar a tiempo la E. O sea que la C, ojo, la C es sucesora, no, es predecesora, la C es predecesora de F y de E. O sea que yo tengo que mirar qué tan temprano tiene que estar lista la D, la E. La E tiene que estar lista para empezar 4. Y la F tiene que estar lista para empezar en 10. ¿Sí? Observen que no estoy mirando la terminación, sino el inicio. La F, lo voy a pintar aquí. La F tiene que poder arrancar a más tardar en 10. Y la E tiene que poder arrancar a más tardar en 4. O sea que la C tiene que estar terminada, ¿cuándo? ¿En 4? ¿Qué pasaría si yo terminara la actividad ¿No C? será en 6? ¿Qué pasa si yo terminara la actividad C en 8? ¿Podría arrancar F a tiempo? F sí, pero E no. F sí, No. pero E no. De acuerdo, F sí la podría arrancar a tiempo, pero E no. Entonces, a mí no me serviría arrancar la actividad, terminar la actividad C en 8. Yo tengo que terminar la actividad C en 4. ¿Sí? Entonces, voy a pintar aquí esa relación. Mírenlo. El LF de la actividad C es igual, ojo, al mínimo del LS de la E y el LS de la F. ¿Ya? Y la lectura de esto podría ser de la siguiente forma. Miren, yo puedo decir que, bueno, estas dos son las sucesoras. Esas no son las predecesoras, son las sucesoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría decir yo? Que el tiempo más tardío aceptable para terminar una actividad es el mínimo tiempo de inicio tardío de sus sucesoras. Entonces, fíjense que en todo este gráfico, la única actividad que tiene más de una sucesora es C. Es de la única actividad que sale más de una flecha. ¿Sí lo ven? Bueno, alguien que me diga que sí. Sí, sí. Sí, profe. Vale. Entonces, voy a hacer este cálculo para C. Voy aquí y voy aquí. Entonces, es el mínimo entre LS de la E y LS de la F. O sea que es el mínimo entre 4 y 10. Pues ya habíamos visto que el mínimo entre 4 y 10 es 4. Y la actividad C toma 2 unidades de tiempo, entonces 4 menos 2, 2. Sí, ¿qué me van a decir? Adelante. Creo que alguien me iba a hablar. ¿No? Bueno, sigamos. Voy a la actividad B. La actividad B tiene que estar terminada para que la actividad D pueda arrancar. La actividad D debe arrancar en 4. Mírenlo aquí. Entonces la actividad B debe estar terminada en 4. Y para poder estar terminada en 4, tendría que empezar en 4 menos 3, o sea, 1.
Por último, la actividad A tiene que estar terminada para yo poder empezar C. C tiene que empezar en 2, entonces la A también tiene que estar terminada en 2 y la A dura 2 unidades de tiempo, o sea que lo más tarde que pueda arrancar es en 0. Y listo, ya terminé esa otra parte de la tabla. ¿Cómo lo ven hasta allí? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo todos? Aquí sí, profe. Esperemos a ver que nos toque hacer el ejercicio. Sí, ahí es Exacto. donde uno encuentra dudas para despejarlas. Además, no sé por qué se me hace que el ejercicio va a estar un poco más complicado. No, ya es que no. No es mucho más complicado, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer, ya vamos en el paso 3, que era calcular el EF y el ES para cada actividad. Vamos a hacer el paso 4 de todo este algoritmo. Profe, tengo una pregunta antes de continuar. Sí, dime. En pues aquí tenemos pocas actividades y podemos hacer este ejercicio. ¿Qué pasa cuando el proyecto tiene gran cantidad de actividades? ¿Aplicamos este mismo método? Esa pregunta que me estás haciendo me alegra mucho porque es la que justifica las siguientes cosas que vamos a hacer en las próximas clases. Yo les voy a enseñar a hacer esto. Esto es para proyectos chiquitos, pequeñitos. Les voy a enseñar a hacer esto mismo en Excel para proyectos medianos y les voy a enseñar a hacer esto en un lenguaje que se llama AMPL para proyectos del tamaño que ustedes quieran. Físicamente del tamaño que quieran. Listo, profe. Si son proyectos de 500 actividades con 2000 relaciones entre las actividades, no hay ningún problema. Se puede hacer. Ok, ¿Listo? Listo. Gracias. Super. Bueno, gracias por la pregunta. Que conste que no nos habíamos puesto de acuerdo de antemano, ¿no? Bueno, listo. Continuemos acá. Entonces, paso número 4. Paso número 4 es... Profesor, una pregunta antes que siga. Le pregunta Héctor. Adelante. Pues yo me he dado cuenta que usted tiene tiene muchas clases montadas. Sí. ¿Cierto? ¿Usted nos puede dar al final unas direcciones para nosotros mirar más videos? ¿Más ejercicios? Claro que sí. Yo les puedo dar, ¿saben qué? Porque yo me puse a mirar y usted tiene muchas clases montadas ya. Yo les puedo dar la lista, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El canal de YouTube. La lista de las direcciones de las grabaciones de esta misma clase del semestre pasado, que muchas de las clases quedaron allí grabadas en YouTube. Súper, profe, interesante. Listo, vale, excelente. O sea, vamos agregando las nuestras y ustedes tienen acceso a todas las que ya se han hecho en el pasado, eso no hay ningún problema. Listo, calcular la holgura para cada actividad, ¿sí? Entonces, esta holgura en inglés se llama slack. ¿Listo? Y ese slack lo vamos a usar más adelante también cuando resolvamos esto en Excel. La holgura para cada actividad es, fíjense en lo siguiente. Miren que hay actividades que su inicio más temprano y su terminación, su inicio más temprano y su inicio más tardío son iguales. Miren, por ejemplo, la A. Entonces, la A, ¿qué me está diciendo? Que usted lo más temprano que puede arrancar la actividad es en 0 y lo más tarde que puede arrancar la actividad es en 0. Quiere decir que la A, ¿cuándo tiene que arrancar? En 0. Lo mismo que la B. 0. Lo mismo, no, mira la B. La B inicia en 0. Lo mismo que la C, no, lo mismo que la C. La F. Leyendo el cuadro, sí, claro. Ajá, listo. Claro, fíjense qué pasa con la B. A mí me están diciendo que lo más temprano que puede iniciar la actividad B es en 0. Y lo más tarde que debe iniciar la actividad B es en 1. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo arranco en 0 o en 1 y hago todo lo demás bien, el proyecto no se atrasa. O sea que yo ahí tengo, fíjense, un margen de maniobra, tengo un tiempito adicional, una esperita que puedo hacer. Yo puedo decidir si la actividad arranca en 0 o si arranca en 1. Ahí la decisión ya la puedo tomar con otros factores, luego vemos qué otros factores puede considerar uno. Pero fíjense que ya no estoy obligado
a que sea arrancar en 0. El diagrama me está diciendo, mire, si usted inicia la actividad B en 1, también termina el proyecto a tiempo. Es que fíjense que los tiempos tempranos son cuándo es lo más temprano que yo puedo hacer la actividad. Los tiempos tardíos son los tiempos más tardíos en los que yo debo hacer la actividad. Hay una diferencia muy grande entre puedo y debo. ¿Sí lo ven? Esa diferencia entre puedo y debo es lo que se llama la holgura. ¿Ya? Entonces, fíjense, la holgura, en términos entre comillas matemáticos, la vamos a definir como slack es igual al tiempo más tardío menos el tiempo más temprano de inicio. O la puedo definir de la siguiente forma. Es el tiempo más tardío de finalización menos el tiempo más tardío de... No, el tiempo más temprano de finalización. ¿Ya? Fíjense que aquí van apareadas las F con las F y las S con las S. ¿Sí? Entonces, pues vamos a calcular esa columna a ver quiénes tienen holguras y quiénes no. ¿Sí? Vamos aquí y ponemos una columnita de slack. Y hacemos lo siguiente. Decimos, LS menos ES, 0. Holgura, 0. LS1 menos ES0, 1. Ahí hay una holgura de 1. LS2 menos 2 de ES, 0. LS4 menos 3 de LS, ahí hay una holgura de 1. 4 y 4, holgura 0. 10 y 4, ahí hay una holgura de 6. 8 y 8, holgura de 0. 12 y 12, holgura de 0. Y pues final siempre va a tener holgura de 0. ¿Sí? Entonces, después de encontrar el slack, hacemos el paso número 5. Paso número 5 se llama... Eso puede subir un momentico. Dame un segundo, escribo esto aquí, ya subo. Detectar actividades en la ruta crítica. Subo. Ahí. Ok, profe, gracias. ¿Ya? ¿Listo? Vale. Bueno, entonces, detectar actividades en la ruta crítica. Esto sí es un concepto muy simple. En la ruta crítica son aquellas que tengan... Profe, consulta. Sí. Hacer el slab LS menos ES es lo mismo que el LF menos el EF. Sí, es lo mismo. ¿El resultado? Claro. Okay, gracias. ¿Por qué? ¿Y por qué nos da lo mismo? Nos da lo mismo porque recordemos que EF es igual a ES más T, LF es igual a LS más T. Entonces, yo puedo reemplazar esto aquí como quiera, que las T siempre salen eliminándose y me dan iguales esas dos cosas, ¿ya? Es por esta relación que esto siempre se cumple. Yo lo puedo plantear bien sea por los momentos de inicio, que son las S, o por los momentos de terminación, que son las Fs. ¿Listo? Bueno, okay, borro este apunte que estaba por aquí. Vale, perfecto. Entonces, hacemos la última columna del dibujo, o la última columna de la tabla, que se llama RC. Y RC quiere decir ruta crítica. Entonces, fíjense, ¿yo qué hago allí? Voy a marcar quiénes están en la ruta crítica. Los que están en la ruta crítica son los que tienen slack o holgura de 0. Si está en la ruta crítica,
sí está en la ruta crítica, sí está en la ruta crítica, sí está en la ruta crítica y sí está en la ruta crítica y pues bueno, al final siempre está en la ruta crítica. ¿Listo? O sea que, yo puedo hacer esto aquí. La ruta crítica es A, C, E, G, H. ¿Cierto? Entonces, la ruta crítica está en rojo. Bueno, ¿cómo lo vieron hasta allí? Esa es toda la explicación de cómo se hace el diagrama a mano y cómo se hacen los cálculos de S, F, LS, LB, etc. Todo a mano. Vamos a hacerle la repasada completa. ¿Listo? Para echar todo el cuento desde el comienzo bien echadito. Listo, profe. Espérense, yo hago una trampita. Esperen y verán. Voy a hacer una trampita aquí. Listo. Y me voy acá. Bueno, pues aquí va. Yo inicio con una tabla donde tenga los nombres de cada actividad, su descripción, sus predecesoras inmediatas y sus duraciones. Voy a aplicar el método de la ruta crítica. Paso número 1 es dibujar la red de actividades del proyecto teniendo en cuenta 4 cosas. 1, que vamos a pintar cada actividad en un nodo. 2, que a todo gráfico le vamos a incluir un nodo para el inicio y un nodo para el final del proyecto. 3, si una actividad no tiene sucesoras, conecta hacia el final del proyecto. Y 4, que no está escrito allí, pero ya lo vimos, que si una actividad no tiene predecesoras, su predecesora es el nodo inicio. ¿Listo? Aquí hicimos el dibujo siguiendo esas convenciones y ya nos quedó. Y le pusimos a cada actividad su tiempo de duración aquí encimita para poder usarlo visualmente en los cálculos. 2, vamos a calcular de comienzo del proyecto hacia el final, o sea, nuestra forma de escribir sería de izquierda a derecha en la página. Vamos a calcular los tiempos más tempranos de inicio de las actividades y los tiempos más tempranos de finalización de las actividades. Y ahí la relación que siempre se cumple es que el tiempo más temprano de finalización de una actividad es su tiempo más temprano de inicio más la duración de la actividad. En este caso, el cuidado especial que hay que tener es en actividades como la G, que tienen varias predecesoras. Entonces, yo tengo que considerar que el momento más temprano, cuando puedo iniciar G, es el máximo entre las finalizaciones más tempranas de D y de E. O sea que si D está terminada en 7 y E está terminada en 8, G solamente puede empezar en 8. Como en efecto, miren que nos quedó aquí en la tablita. Después de hacer todo esto, moviéndome de inicio hacia el final, paso a hacer el paso 3, que es calcular el momento más tardío en el que se puede terminar la actividad sin que el proyecto se atrase y el momento más tardío en que puede iniciar una actividad sin que el proyecto se atrase. Observen que la relación aquí es esta. La relación ahí es que el tiempo más tardío en el que yo puedo empezar una actividad es el tiempo más tardío en el que debo terminar la actividad menos la duración de la actividad. Entonces me voy a regresar del final hacia el comienzo del proyecto. Allí, el fenómeno particular que se nos presenta es cuando una actividad, como la C, tiene más de una sucesora. Porque en ese caso, la actividad C tiene que estar terminada en el tiempo de inicio tardío más pequeño que haya entre sus sucesoras. Si C tuviera 5 actividades sucesoras, entonces aquí en este paréntesis de mínimo estarían las 5 actividades sucesoras. Entonces miremos aquí que la E tiene que arrancar a más tardar en 4 y la F tiene que arrancar a más tardar en 10. O sea que la C tiene que estar terminada a más tardar en 4. Mírenlo aquí. Si yo la termino después de 4, la actividad E se me va a atrasar, entonces no me sirve. Entonces, con eso yo ya tengo. Bueno, y me devuelvo calculando del final hacia el inicio, ¿ya? Entonces acá fíjense que yo
encuentro un LF, le resto la duración de la actividad para llegar al LS, y luego con esta es que me devuelvo, por ejemplo, la H tiene como predecesora a la G, entonces la G tiene que estar terminada en 12. Miren, aquí está la conexión. Voy a volver a pintar esa flechita de esa conexión que me pareció útil. Es aquí. Eso. Perfecto. Listo. Y haciendo ese regreso, yo llego a tener los ES, EFs, LS y LFs de todas las actividades del proyecto. Con eso paso al momento número 4, que es calcular la holgura o slack para cada actividad. Básicamente el slack es la diferencia entre los dos momentos de inicio o los dos momentos de terminación, el más tardío menos el más temprano, ¿sí? Y aquí la lógica del asunto es que miremos la actividad B, por ejemplo. La actividad B podría iniciarse en 0 y tiene que iniciarse a más tardar en 1. O sea que allí hay una diferencia, ahí hay una holgura entre el tiempo en que puede arrancar y en el que está obligada a arrancar para que el proyecto no se atrase. Y ese slack o holgura me da aquí una unidad de tiempo, o sea que a mí me sobra tiempo allí, me sobra una unidad. Yo puedo decidir arrancar en 0 o arrancar en 1. Las que me interesan como miembros de la ruta crítica son aquellas actividades cuyo slack es 0. Cuando un slack es 0, lo que me está diciendo es que yo tengo que arrancar en el momento más temprano, porque si no lo hago, todo el proyecto se me va a atrasar. Entonces, fíjense que encuentro los slacks restando. LF menos EF, por ejemplo. 2 menos 2, 0. LF menos EF, en este caso, 4 menos 3, 1. Y así voy. Hago el cálculo del slack para todas las actividades. Y luego marco como miembros de la ruta crítica a aquellas actividades que tienen un slack de 0. Y aquí me da. Entonces, fíjense que yo marco la ruta crítica. Aquí en el dibujo la he marcado con rojo, ¿sí? Y yo puedo agrandar el zoom aquí. Y aquí en el dibujo me queda que las actividades que están marcadas en rojo con sus respectivas relaciones de precedencia son las que hacen parte de la ruta crítica. ¿Qué quiere decir ser miembro de la ruta crítica? Que si una actividad de la ruta crítica, cualquiera de ellas, A, C, E, G o H, se atrasa una unidad de tiempo, todo el proyecto se atrasa una unidad de tiempo. Ahí sí, no hay cómo, ¿sí? Imagínense ustedes, por ejemplo, en obras civiles, la cimentación, poner los cimientos. Si poner los cimientos se atrasa, el resto de la obra se atrasa porque yo realmente no puedo hacer nada más si no está la cimentación lista. Estoy diciendo, pues, como una generalidad de una persona que no sabe de construcción. Pero esa es como la lógica de algo que es absolutamente vital en una cosa de estas. Entonces, cuando la actividad A, o la C, o la E, o la G, o la H se atrasen una unidad de tiempo, cualquiera de ellas, el proyecto completo se atrasó. ¿Y eso qué quiere decir también? Ojo, que yo tengo que monitorear todas las actividades del proyecto, pero yo me tengo que alarmar o tengo que actuar más rápidamente si yo veo un riesgo de que alguna actividad de la ruta crítica se atrase. Profe, Es decir, dime. una consultica. También podríamos concluir para estos ejercicios pequeños o en particular para este, pues que la ruta, pues concluir, pues partiendo del ejercicio, que la ruta crítica sería el camino más largo para llegar desde el inicio hasta el fin, porque está bien marcado que son las 14 unidades de tiempo, ¿no? Esa es otra definición de ruta crítica, claro que sí. Ruta crítica es el camino más largo para llegar del comienzo al fin, cumpliendo con todas las actividades, ¿sí? Fíjense que hay otros tipos de ejercicios, por ejemplo, hay ejercicios que tienen que ver con selección de rutas o cosas de ese estilo, donde lo que me importa es la ruta más corta, pero este no. Aquí me importa la ruta más larga que dé tiempo, que garantice que se cumplen todas las actividades que yo tengo que hacer para que se pueda cumplir el proyecto. ¿Listo? Profe. Bueno. Profe, a ver, con respecto a lo que usted acaba de decir, también nosotros podríamos decir, por ejemplo, la B tiene una holgura de 1, ¿cierto? O sea, que yo me puedo atrasar solamente 1. Si me atraso también en más de
de ese tiempo, pues ya también voy a trazarme en todo el proyecto. Así mismo, por ejemplo, la actividad 6, la actividad F, tendría una holgura de 6, que si yo me paso de ese tiempo también, pues todo el proyecto se me atrasa. De acuerdo. Fíjense que las actividades B y D tienen holguras solamente de 1. Entonces, ¿qué pasa? Que yo realmente las tengo que consentir bastante y pues no me alarmo si se atrasan un momentico, una fracción de una unidad de tiempo. Imaginen que una unidad de tiempo es una semana o un mes. Si hay un atraso de una pequeña fracción de unidad de tiempo allí, pues no es tan grave, pero yo no puedo dejar que se atrasen más de una unidad porque ahí sí, mejor dicho, estaría creando una nueva ruta crítica, ¿ya? La F, por ejemplo, si la F se me atrasa una unidad de tiempo, yo no hago nada, nada. Si la F se me atrasa 2 unidades de tiempo, la empiezo a mirar. Si la F se me atrasa 3 unidades de tiempo, yo me invento algún plan porque no la puedo dejar atrasar más de las 6. ¿Sí me explico? Es como si uno tuviera un sistema de semáforo, donde hay unas actividades donde yo genero como monitoreo, como alarmas, y en un momento determinado yo tengo que salir corriendo a hacer algo porque si no lo hago, se me atrasa todo el proyecto. ¿Listo? Es más o menos esa la lógica de la ruta crítica. Más adelante vamos a ver que la ruta crítica en un momento determinado puede cambiar y que la ruta crítica en un momento determinado me puede decir dónde debo yo intervenir para hacer que una actividad se concluya de una forma más rápida o dónde puedo asignar un recurso para mejorar el cumplimiento de un proyecto. Pero eso lo hacemos dentro de un par de clases cuando ya hayamos visto un par de temas de modelación previos. Pero para allá es que vamos. Profe, sí. De pronto, si quiero hacer una consulta. De pronto no nos lo va a enseñar más adelante, sino que quiero tener como claro si lo vamos a ver o no. Por ejemplo, usualmente en las organizaciones se hace como el tema de ruta crítica, el idear el planteamiento. Pero, por ejemplo, en la que pues estoy yo, he observado que tienen dificultades para compararlos versus el real. En las herramientas que usted nos va a enseñar, se puede hacer, se puede tener el plan y de una vez ir revisando el real. No, lo que vamos a ver en este curso es más de planeación, no tanto de control de ejecución, en realidad no. Ah, bueno, muchas gracias.